Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del coaching y la PNL, conocida como programación neurolingüística. En este primer video vamos a hacer énfasis en los contenidos básicos de la PNL, sus orígenes, los conceptos fundamentales y cómo funciona dentro de los procesos, para que posteriormente, aplicando herramientas propias de la PNL, podamos ver cómo esto puede tener una aplicación clara en los procesos de coaching. Bien, inicialmente debemos tener en cuenta que la programación neurolingüística se considera como el arte de la excelencia personal. Ello significa que la PNL está buscando mejorar a las personas y lograr los mejores estados de efectividad en sus diferentes áreas de desarrollo. Lo que busca es tener una comunicación más efectiva, un mayor desarrollo personal y acelerar el aprendizaje. La programación neurolingüística es una técnica comunicacional que tiene un enorme poder para ayudarnos a conectar con la realidad de las personas. Para ello utiliza tres grandes elementos. Dentro de cada persona utiliza el lenguaje en donde encontramos que este es el que nos permite construir la forma como comprendemos el mundo, la forma como nosotros comunicamos la información y cómo nos comprendemos unos a otros. Teniendo un lenguaje común y sabiendo ajustarse al lenguaje del otro, podemos acercarnos mejor a sus realidades y transmitir mejor la información, facilitando el aprendizaje y el desarrollo. También el sistema nervioso, que desde la PNL ofrece herramientas muy claves que nos permitirán a nosotros descubrir quiénes somos y cómo es que el otro piensa, de qué manera maneja y administra la información y así podernos acercar mejor a sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Y finalmente la conducta, que es el resultado de la interacción de los dos elementos anteriores. Esta conducta nos va a permitir a nosotros mejorar nuestras relaciones de manera efectiva, lograr mejores resultados en nuestro trabajo, en nuestro estudio y en todas las áreas de nuestra vida. Bandler y Grinder, Richard Bandler, quien es psicólogo, matemático y informático, y John Grinder, que es anglicista y lingüista, norteamericanos los dos, en la década de los años 70, se hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué hace que un gran comunicador sea un gran comunicador? ¿Qué es lo que permite que una persona llegue a otros y tenga influencia sobre ellos mientras que otras personas no lo consiguen? La respuesta a esto la encontraron analizando varios de los grandes psicoterapeutas del momento, como fueron Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson. Utilizando muchos de los principios de ellos y de la observación que descubrieron ellos, es decir, Grinder y Bandler, al momento de ver las sesiones que los terapeutas hacían, encontraron lo siguiente. Tenemos una persona que tiene su propio código, su manera de ver la vida, su forma de entender y de conectarse. Y otra persona que tiene un código completamente diferente al anterior. Un código que se refleja de manera distinta. Si esta primera persona transmite una información cualquiera desde su propia manera y perspectiva de verlo, utilizando únicamente su código, al momento de esta información llegar al otro puede que no sea recibida o sea mal interpretada o no tenga el efecto que esperamos. Mientras que si al momento de transmitir la información la transmite en el código que el otro comprende, es más fácil que él pueda asumir esa información, pueda comprender esa manera de ver las cosas y de la misma forma pueda devolverla a la primera persona. Esto se logra entendiendo que los seres humanos representamos el mundo a través de tres grandes elementos. A través de lo visual, que son imágenes, ideas visuales, representaciones del mundo como una película. A través de lo auditivo, que son sonidos, palabras, conceptos. Y a través de lo sinestésico, que son emociones y sentimientos, así como las propias experiencias. Una vez entendemos que las personas utilizamos estos tres elementos para reproducir el mundo, para comprender el mundo, podemos entender mejor cómo podemos comunicarnos unos con otros. Todas las personas del mundo utilizamos todos los tres elementos. Es decir, todos pensamos en imágenes, todos pensamos en sonidos y todos pensamos en emociones o sentimientos o experiencias.
Cuando nosotros, dentro de nuestra comunicación con los otros, tenemos en cuenta todos los tres elementos, siempre vamos a ser efectivos. Pero más que eso, resulta que algunas personas preferencian unos sobre los otros. Casi siempre las personas tenemos una preferencia en cuanto a lo visual, a lo auditivo o a lo kinestésico. Algunas personas aprenden mejor a través de la visión, a través de elementos visuales. Otras personas aprenden mejor a través de la audición, a través de las explicaciones o de la música, por ejemplo, de los sonidos. Y otras personas aprenden mejor haciendo las cosas, aprendiendo a intentarlo o mezclando, relacionando esas cosas con sentimientos específicos. En ese orden de ideas, lo que busca la PNL es establecer cuál es el sistema representacional preferente de la persona que tienen enfrente. ¿Cómo establecemos esto? ¿Cómo sabemos si la persona es principalmente visual, principalmente auditiva o principalmente kinestésica? Y aquí quiero hacer énfasis en que todos usamos los tres sistemas. Ojo, ¿por qué? Porque si yo hago una pregunta que está direccionada hacia un sistema u otro, la respuesta va a venir en esa dirección. Si yo le pregunto a la persona, ¿cómo lo ves?, él me va a contestar en términos visuales, va a usar imágenes para describirlo porque le pregunté cómo lo veía. Si le digo, bueno, ¿tú qué has escuchado al respecto?, me va a responder en términos auditivos. Y si le digo, ¿cómo te sientes?, ¿qué te hace sentir esto?, pues me va a responder desde el sentimiento. Porque todos tenemos la capacidad de usar los tres. De lo que se trata más bien es de escuchar en un momento libre y abierto qué utiliza la persona como recurso fundamental para así yo poderme dar cuenta con qué recurso tengo que hablarle. Es decir, las personas que son de corte visual utilizan predicados, es decir, palabras dentro de su lenguaje, tales como mirar, imagen, foco, imaginación, interior, escena, visualizar, perspectiva, brillo. Bueno, ¿cuál es mi perspectiva sobre esta situación? Es, mira, como yo lo veo, venga, le muestro, ¿sí? Mira, te muestro. De tal manera que esta persona quiere clarificar la información, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que él es muy visual. Para atraer la atención de una persona visual, una buena forma sería decirle, mira, te muestro lo que vamos a hacer, ¿sí? En ese momento empiezas tú a conectar con su manera de hablar. Utilizas el mismo tipo de lenguaje, el mismo tipo de predicados. La primera parte, que es el tema de observar cómo se comunica el otro, se llama la calibración. En ese orden de ideas es muy importante practicar mucho para yo poder comprender de qué forma es que el otro está hablando y hablar en la misma forma. Ese hablar en la misma forma se llama la sincronización. Esa posibilidad de utilizar los mismos términos que el otro utiliza y demostrarle la información en los términos que a él le interesan. Es decir, en la forma en que lo entiende. De esa manera, ellos utilizan frases tales como, ya veo lo que quieres decir, tiene un punto ciego, cuando vuelva a ver esto, todo esto se reirá, esto dará algo de luz a la cuestión, dar color a la visión del mundo y muchísimas otras que nosotros descubrimos en el lenguaje cuando nos referimos a las imágenes. También es muy claro que las personas que son visuales, que son entre otras cosas la mayoría de las personas visuales tienden a irle muy bien cuando utilizan esquemas, por ejemplo, cuando ven imágenes que hacen conexión con lo que ellos quieren conseguir. De esa forma es que en esta presentación escogemos poner unos ojos para que la persona pueda asociar estos predicados con el ejercicio visual. Por eso es que la presentación en una diapositiva anterior nos muestra de manera muy visual cómo se transmite la información y cómo se comprende o no se comprende, para que las personas que son de corte visual puedan absorber esa información de manera más sencilla. Simultáneamente, la presentación busca que el concepto quede muy claro y que la explicación sea muy buena. Y utiliza ejemplos de la vida real, utiliza anécdotas para que quien es kinestésico pueda asociar esas anécdotas con información. De esta manera podemos utilizar todos los tres recursos para transmitir una información y garantizar que la mayor parte de las personas la van a recuperar, es decir, la van a poder captar. El hecho de ser un video subido en internet nos permitirá verlo varias veces,
de manera que estaremos expuestos al mismo estímulo en muchas oportunidades, al punto en que podremos aclarar o memorizar los elementos que nos parezcan importantes. El ejercicio de la programación neurolingüística es un ejercicio fundamentalmente de eso, de comprender de qué manera se comunica el otro y utilizar esa vía de comunicación para poder conectar con él realmente, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Las personas que son visuales tienden a narrar sus experiencias de manera muy descriptiva, porque en su cerebro lo que está sucediendo es que él está viendo la imagen. Entonces, como él está viendo la imagen, lo que hace es describir detalladamente la imagen. Oye, ¿y cómo le fue en la fiesta? No, eso estuvo súper chévere, había unas mujeres tan lindas, y fuera de eso usted hubiera visto, no, eso como decoraron ese salón y te va a contar paso a paso y milímetro a milímetro todo lo que pasó. Porque si él es visual, tiene la tendencia a describir. Para llamar la atención de una persona visual con tu arreglo personal, tú tienes que estar siempre muy bien arreglado, muy bien organizado, de acuerdo con el contexto en el que tú te manejas. Y a él le va a llamar la atención que tú vienes muy bien vestido, muy bien arreglado o bien maquillada, por ejemplo. Él es una persona que él o ella es una persona que se va a recoger y va a tomar mucha información de lo que encuentra en el otro, de lo que ve en primera impresión del otro. El nivel de lo visual es muy importante. Y como la mayoría de las personas son visuales, de allí que nuestro arreglo personal, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, sea crítico. Porque esa primera imagen que la persona se lleva de ti cuando te ve, para una persona visual va a ser definitiva en la forma como va a trazar la relación de allí en adelante. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay personas que son de corte más auditivo. Entonces ellos utilizan palabras como decir, acento, ritmo, alto, tono, resonar, monótono, sordo, timbre, acentuar, discutir. Son personas que todo el tiempo están tratando de conversar. Son personas que necesitan hablar, que para comprender necesitan conversar. Entonces, si en el anterior la forma de aprender una cosa era hacer un esquema, por ejemplo un mapa mental, en esta es enseñárselo a alguien, conversarlo con alguien, discutirlo con alguien. Y cuanto más lo discute, mejor se lo aprende. Cuanto más se lo cuenta a otro, mejor le queda a él. Ese ejercicio del auditivo es muy importante para ellos, es escuchar. A ellos les llama mucho la atención la música. Cuando pueden asociar una pieza de conocimiento con una pieza musical, es más fácil para ellos recordarlos. Y ustedes se podrán dar cuenta que a todos nos pasa. Hay piezas de la música clásica que nosotros identificamos por los comerciales a los que pertenecían y no por la pieza de la música clásica, ¿sí? En este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la canción del Chavo del Ocho, por decir algo, resulta que esa es una canción de Beethoven. Es una pieza de la música clásica que se retomó para la serie del Chavo del Ocho en México, pero con lo que nosotros la identificamos es con el Chavo del Ocho. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos asociar información con ciertos estímulos auditivos. Claro, nos puede pasar a todos, pero las personas que son particularmente auditivas o que preferencian el nivel de comunicación auditivo, es especialmente fuerte para ellos esto. De allí que si nosotros podemos integrar en un proceso de enseñanza algún tipo de música, eso también nos va a ayudar mucho en el ejercicio y en el proceso del desarrollo del conocimiento de lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Ellos utilizan predicados como vivir en la misma onda, vivir en armonía, me suena chino, hacer oídos sordos, música celestial, dar la nota, inaudito. Ese tipo de expresiones son muy propias de las personas auditivas. Si tú quieres llamar la atención de una persona auditiva, lo que tienes que hacer es, oiga, venga le digo, mire le cuento, ¿sí? Venga le cuento. En el momento en que tú hablas con términos auditivos, con términos del hablar, del auditar, oiga, ¿usted qué ha escuchado? ¿A usted nunca le han dicho? A mí siempre me habían dicho que, y ahí pum, tú conectas inmediatamente con quien es auditivo. Las personas auditivas no se fijan tanto en la imagen, pero sí se fijan más en la manera como tú te expresas, el tipo de palabras que utilizas, el tono de voz que usas.
Al presentarse, por ejemplo, en una entrevista laboral o en un proceso académico, la manera como tú hables y qué tan articulado seas y qué tan clara sea tu discurso es lo que te va a permitir a ti que ese proceso salga mejor o no tan bien. Porque si la persona que está recibiendo la entrevista es auditivo, va a estar fijándose precisamente en eso. Cuando los entrevistadores son muy auditivos, son muy detallistas en las cosas que dices y las que no dices, en las que omites y en las que admites fácilmente. Ellos siempre están muy atentos a eso porque eso es muy importante para ellos. De manera que es importante también que nosotros sepamos hablar de manera clara y que utilicemos nuestra voz de tal forma que la información quede perfectamente bien expresada. Que no hablemos de manera, por ejemplo, monótona. No. Y entonces, en el proceso de la PNL, lo siguiente que se uy, no, para morirse del aburrimiento. No, tu voz tiene que subir, bajar, cambiar, meterle color a la voz, hacer cosas diferentes para que tú puedas comprender mejor lo que el otro te está diciendo y el otro se sienta más conectado contigo. En el momento en que tú comprendes lo que el otro te está diciendo, en ese momento es más fácil que tú te puedas conectar con él. Por último, están los que manejan el corte sinestésico, es decir, los que se basan en el sentimiento, la sensación, en la experiencia. Estas son personas que necesitan convertir toda la información en ejemplos concretos, que necesitan hacer un uso práctico de la información para poderla recordar, o que necesitan que la información que se les otorga, se les ofrece, tenga una asociación emocional. De manera que si tú utilizas un ejemplo, si utilizas una anécdota, si haces un chiste flojo, en esa medida la persona se va a acordar mejor de la información que tú estás colocando allí. Es más fácil para la persona convertir en un ejemplo real el tema para acordarse del ejemplo y no acordarse de la imagen o acordarse de la explicación como tal. Hay personas que a la hora de hacer una ecuación matemática, lo que se acuerdan es de cómo se ve la ecuación y cómo se ve el procedimiento, es decir, tienen el dibujo del procedimiento de la cabeza. Hay otras personas que tienen que acordarse de la frase: a al cuadrado más b al cuadrado es igual a a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Listo, lo sabe así de memoria, como un trabalenguas. Y como se lo sabe así, entonces ya después lo puede desarrollar. Pero las personas que son kinestésicas necesitan hacer 200 ejercicios de los mismos para aprendérselos por puro uso. Y necesitan ver en qué contexto ese uso se puede aplicar. En qué contexto ese conocimiento tiene digamos, como un reflejo real. Cuando la matemática se utiliza únicamente para que la gente memorice, las personas que son muy kinestésicas les cuesta un montón. Si tú en cambio les explicas, por ejemplo, que una ecuación matemática le puede servir a un ingeniero para calcular la cantidad de baldosas que va a colocar en un salón y le puede servir para calcular de qué manera tiene que armar la estructura del edificio para que no se caigan, entonces a él le resulta un poquito más interesante porque empieza a decir, ok, entonces esto tiene un uso real, ¿sí? Ahí es donde tienes que mirar la manera como presentas la información. Cuando una persona es muy kinestésica, dice cosas como tocar, contacto, empujar, acariciar, sólido, cálido, templado, frío. Y este tipo es espectacular, es que es tan cálido, es tan cercano. Ese es un ejercicio de una persona kinestésica. Si tú quieres llamar la atención de una persona que es de corte más kinestésico, lo que tienes que hacer es decirle: tú nunca has sentido, nunca te ha pasado, ven, sentémonos y miremos cómo se hace esto. Entonces en ese momento a él ya le llama la atención. En ese momento tú ya te acercas a lo que él quiere. Si tú quieres en tu arreglo personal, en tu manejo, en tu estilo personal, y tú hablas con buen humor, haces reír a la gente, eres ocurrente, una persona kinestésica conecta por completo contigo. En una entrevista laboral, un buen truco es caerle bien al entrevistador, hacer que el entrevistador se sienta cómodo contigo. Si él se siente feliz y cómodo y tranquilo contigo,
en ese momento tú vas a llevar la ventaja, porque él va a tender a escoger a las personas con las que se siente más cómodo. 3 trucos entonces. Llegue bien presentado, bien arreglado de acuerdo al contexto. Segundo, hable de manera clara, articulada y segura. Y tercero, muéstrese usted como una persona simpática y agradable y verá que lleva las ventajas sobre todos los demás candidatos. Sencillo, ¿no? Sencillo, pero no tan sencillo, porque no siempre es tan fácil de aplicar. Cuando tú te sientas a hablar con una persona y te das cuenta que es de un determinado estilo de comunicación, si utilizas ese mismo estilo que la persona está utilizando, es mucho más sencillo que haya una buena conexión emocional con él, que haya una buena conexión, una buena empatía que te permita a ti influir incluso en algunas de sus decisiones. Esto tiene aplicaciones por todas las puntas. Si tú como coach utilizas este recurso, pues lo que vas a lograr es que tus clientes se sientan supremamente cómodos contigo al punto de que todo lo que tú les facilitas va a ser muy fácil para ellos, van a estar dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque se sienten conectados contigo. En terapia es indudable el poder que tiene el proceso empático en la terapia. Es decir, no es la técnica de la PNL per se, sino lo que te permite al momento de conectar con la otra persona. Además de eso, nuestros ojos reaccionan al tipo de corteza de corteza cerebral que estamos utilizando. En ese orden de ideas, tú puedes darte cuenta que la persona está utilizando un recurso visual cuando mira hacia arriba o se queda mirando al frente al vacío. En ese momento están conectando con el tipo de manejo cerebral que se le da a la información. Entonces él levanta los ojos hacia la derecha y hacia la derecha implica construido. En cambio, hacia la izquierda de la persona, ¿no? Implica recordado. Tú puedes mirar de frente, y entonces si miras a izquierda o derecha, también significa que estás mirando una imagen. Eso te permite a ti saber qué tanto la persona está desarrollando ese ejercicio. Mientras que si tú miras hacia los costados, estás buscando un sonido construido o recordado. Y si miras hacia abajo, estás buscando sentimientos o estás dialogando contigo mismo. Ahora, en la vida real no ocurre que la gente se quede mirando para arriba. Haz el experimento con una persona cercana que tengas. Pregúntale algo. Oye, ¿cómo te pareció lo que sucedió ayer? Y entonces tú miras que inmediatamente, en el segundo siguiente, él mueve los ojos en una dirección. Eso te da a ti una pista. Pero es apenas una pista, porque tienes que escuchar con atención el lenguaje que está usando para responderte. Pero si tú le dices, ¿cómo viste lo de ayer? Pues va a mirar para arriba casi con toda seguridad. Porque inmediatamente que tú le digas viste, él va a buscar una imagen. Lo que en realidad pasa la mayor parte del tiempo es que los ojos hacen ciclos. Es decir, mira hacia arriba, luego hacia abajo y luego hacia un costado. Eso quiere decir que él ubicó una imagen, luego eso le produce una sensación y luego una palabra o algo con que expresártelo a ti. Y eso te va dando a ti claves de cómo es que él maneja y cuáles son los circuitos que manejan la información. Es un tema bien complejo, no es tan elemental, pero sí es una buena pista que nos puede ayudar a mirar si la mayoría de las veces tú ves que miras hacia arriba, comparado eso contra el lenguaje que está utilizando, te va a dejar muy claro de qué manera puedes dirigirte a él para ser más efectivo en tu comunicación. ¿De acuerdo? La PNL no es una ciencia que va a venir a la no, ni mucho menos. La PNL no es la nueva tecnología espectacular, no, es una herramienta fantástica porque nos puede ayudar muchísimo a acercarnos a la realidad de los otros, a la forma como el otro se comunica, y mejorando el proceso comunicativo, pues nos permite ampliar la influencia, transmitir mejor la información, ayudarle al otro a alcanzar sus propios objetivos y metas. Si nosotros queremos poner una persona en una condición de un estado de altos recursos, podemos utilizar este mismo estilo de trabajo para ayudarlo a reconstruir el momento en el que él se sentía más fuerte, más sólido, mejor haciendo eso. Y luego ayudarlo a que pueda recuperar ese estado en el momento en que lo necesite. Esa es una técnica propia de la PNL que veremos en otro momento que se llama un anclaje. Y así como eso, hay muchas otras cosas que se pueden utilizar.
pero sobre todo lo importante es el recurso comunicativo que nos provee la PNL en todos los niveles. A partir del trabajo de Ned Herman, de los cuadrantes cerebrales, él habla de dos niveles de procesamiento. El procesamiento izquierdo-derecho, que tiene que ver con lo creativo o lo cognitivo, y el procesamiento límbico o cerebral, que también tiene que ver con algo similar, lo emocional y ya lo propiamente del pensamiento. Haciendo ese cuadrante, él desarrolla 4 cuadrantes. El cuadrante azul, que tiende a ser lógico, analítico, basado en hechos y cuantitativo. Es un cuadrante donde es más fuerte el procesamiento cerebral y el hemisferio izquierdo. Con lo cual, la persona es de corte muy analítico, lógico, muy basado en los hechos. Es una persona que necesita estadísticas para creerte, es una persona así. Y es una persona regularmente auditiva, que funciona a través del ejercicio de las palabras, de los conceptos, del pensamiento. Al lado contrario está el amarillo, que viene siendo holístico, intuitivo, integrador, sintetizador. Es una persona que tiene un procesamiento cerebral, pero de corte derecho. Es decir, esta es una persona que es más creativa, esta es una persona que es más del desarrollo, esta es una persona que es un artista, ¿sí? Ese tipo de persona es de corte visual. Y este ejercicio del amarillo es el que, digamos, le permite a la persona hacer cosas nuevas, innovadoras, chéveres, sin ser demasiado salido pues de la norma y del ejercicio. Luego tienes el procesamiento izquierdo de procesamiento límbico, que es el verde, que es la persona que es organizada, secuencial, planeador, detallado. Es una persona que está también de corte visual, que está más interesado, por ejemplo, por su imagen personal, y es una persona que tiene la capacidad de organizar y secuenciar, porque es de procesamiento izquierdo, pero de corte más límbico. Es decir, él es muy de la emoción, pero de la emoción regulada. Y por último está el que está completamente a la derecha y en el procesamiento límbico, que es el rojo. Es una persona de corte interpersonal basado en sentimientos, estético, emocional. Es una persona de corte totalmente kinestésico y es de ese tipo de personas que disparan primero y preguntan después. Dicen primero lo que están pensando y luego se dan cuenta que la embarraron. Son las personas que son muy sociables, muy conectadas. Los vendedores, por ejemplo, suelen ser muy de ese corte. Las personas que trabajan en ventas suelen ser tremendamente emocionales, lo cual conlleva también a que son enormemente desorganizados, porque no tienen la tendencia ni la costumbre de pensar antes de actuar, sino ellos son de puros impulsos, de hacer las cosas, de salir y construir. ¿Para qué sirve este modelo de los 4 cuadrantes? Sirve para que de alguna manera vayamos identificando de qué manera somos nosotros, cómo nosotros nos concebimos y nos encontramos a nosotros mismos, pero además sirve para que veamos qué ventajas de los otros no tenemos que deberíamos desarrollar. Es decir, lo que se busca con este ejercicio es generar la cuadridominancia, es decir, que todos tengamos las ventajas de todos los diferentes modelos, que podamos ser creativos al tiempo que reconocer nuestra emoción, seamos capaces de analizar y de pensar y de organizar las cosas que nos sirven y nos funcionan. Este ejercicio de los 4 cuadrantes de Ned Herman es muy interesante porque es fácil cogerle la lógica, es fácil empezar a identificar más o menos qué tipo de personalidad tiene quien tienes enfrente y de esa manera sabes cómo acercarte a él. Si por ejemplo tenemos un niño al que le queremos enseñar y nos damos cuenta que el chico es más de corte rojo, pues meterlo a aprenderse de memoria y a revisar los textos y a que lea, pues no va a ser un ejercicio fácil para él, no va a ser un ejercicio práctico. Tenemos que convertir el conocimiento en algo que él pueda experimentar, en algo que él pueda sentir, en algo que él pueda vivenciar. Entonces, en lugar de decirle, tome y coja este libro y léaselo, sentémonos y leámoslo con él, pero hagamos una lectura escénica. Una lectura escénica es, y entonces, en ese momento el viejo se dio cuenta que ese pez iba a ser la cosa más importante de su vida. ¿Sí? Una lectura que tenga emoción detrás. Y entonces el chico se conecta, sí.
como haría un cuentero. Como haría un cuentero. Entonces, Cato el tigre del tamaño de un puño. Entonces, Kumara le dijo a su hijo, ahora sí que eres grande. Sí, algo así, con sentimiento, con conexión. En la medida en que tú puedes hacer ese ejercicio, pues él se va a empezar a interesar más por la lectura. Y en la medida en que tú le enseñas que al momento de leer él puede descubrir ese sentimiento, le dices, mire, léame este pedacito, bueno, ¿qué sientes? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas al personaje? Hacerlo que él empiece a utilizar su imaginación y sus sentimientos y eso lo va a conectar más con la lectura. Pero si el chico es azul y lo vamos a poner en un ejercicio de la fiesta y la rumba y la cosa, el chico se va a sentir incómodo y se va a sentir desconectado. Con él hay que sentarse a leer, pero a que él lea y te explique, a que hagamos un ejercicio de lógica, a que discutamos y debatamos, ¿sí? Y entonces el chino se conecta de una. Pero si es más artista, si es más amarillo, pues entonces para que él se pueda conectar con el ejercicio, lo que tenemos que hacer es convertirlo en una forma de arte. Que él escriba una canción, que haga un dibujo, que pinte una pintura, un cuadro sobre el tema, ¿sí? Y si es de corte más verde, entonces tenemos que ser más metódicos y más organizados, porque cuando él siente que la situación se organiza, es más fácil que se conecte con ella. Necesitamos un programa claro de trabajo con él. ¿Ves? Entonces, esos ejercicios es de lo que se trata la PNL, de aprender a reconocer cómo es que el otro funciona y en la medida en que reconocemos la manera como funciona, en esa misma medida podemos desarrollar un ejercicio diferente para que él obtenga los mejores resultados. En un siguiente video más adelante vamos a compartir un poco mejor lo que sucede en estos elementos y cómo podemos utilizar las técnicas de la PNL dentro del ejercicio del coaching para mejorar nuestras relaciones con los otros y ayudarle a las personas a alcanzar sus objetivos. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal, muchísimas gracias por dedicarle el tiempo a este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, que tengan un bonito resto de vida.